Hola a todos, y bienvenidos a otro vídeo de este canal. En el vídeo de hoy voy a tratar el tema de la cultura posmoderna, un tema sin duda complejo ya que intentar captar la esencia de la posmodernidad parece como coger el agua. A veces se nos ha acusado de que MGTOW es una consecuencia más de la posmodernidad, de esa cultura tan volátil, hiperindividualista y consumista actual, donde se degradan las relaciones interpersonales y sociales cada vez más a pesar de estar más interconectados con las tecnologías de la comunicación y los grandes relatos del pasado, constituidos como realidades sólidas como el trabajo, el matrimonio, la fe o la propia ciencia y el sistema en general, se evaporan en pro de un hedonismo irracional. La verdad es que esto a priori podría parecer cierto, sin embargo, tal y como veremos más adelante no lo es en absoluto, o más aún podría ser una reacción contraria a eso. Pero antes de nada vamos a explicar qué es la posmodernidad. La humanidad, ya desde la edad antigua ha sufrido cambios culturales, la mentalidad del ser humano parece haber ido alternando períodos de pensamiento crítico o de ilustración, y otros de oscurantismo e irracionalidad. Un ejemplo fue la revolución filosófica de la Edad Antigua encabezada por la filosofía clásica de la antigua Grecia y Roma, donde por primera vez se dio el paso del mitos al logos y las explicaciones metafísicas y racionales sustituyeron a los sentimientos y a la fe. Más tarde, por otro lado, con la llegada del cristianismo, durante el medievo, se volvió a una época donde la fe y las supersticiones como camino a seguir para obtener el conocimiento y la moral. Hasta que en los siglos XVI, XVII y XVIII nació la era de la modernidad con el humanismo renacentista, la ilustración y la revolución científica. En esta época se desarrolló de conformidad con esta corriente filosófica y de pensamiento racionalista, el liberalismo, el concepto de derechos y libertades individuales, la democracia y el capitalismo. Sin embargo, tal y como llevamos viendo, ante una cultura imperante surge una contracultura distinta en sentido opuesto, que más tarde se convierte en la cultura establecida, para que de nuevo, surja una nueva contracultura esta y así sucesivamente. Por lo tanto, como era de esperar, en el siglo XIX se desarrolló en Europa una contracultura a los ideales de la Ilustración, el romanticismo. Esta cultura confería prioridad a los sentimientos y a lo emocional por encima de lo racional y lo científico, si bien seguía proponiendo el liberalismo y el individualismo, aunque desde la óptica de la exaltación del irracionalismo, con la exaltación de los sentimientos propios, el amor libre, la idealización de la mujer, o los sentimientos nacionalistas exacerbados, de los cuales acabaron derivando en los distintos totalitarismos fascistas de principios del XX. Más tarde, tras las guerras y ante la globalización occidental neoliberal, al ver que no se tendía hacia el socialismo, que solo había triunfado en países agrícolas y subdesarrollados, sino que se tendía hacia un capitalismo más expansivo. O incluso el sentimiento anticomunista en Europa con los fascismos, una serie de intelectuales, en primer lugar los de la Escuela de Frankfurt, como Adorno o Horkheimer, creadores de la llamada teoría crítica, que supone básicamente que la revolución debe ser cultural, atacando a la superestructura del modelo marxista, en lugar de la infraestructura, y para ello echan mano de teorías psicoanalíticas de Freud ya que según ellos, el entorno social, y más concretamente la cultura adquirida a través de los medios de comunicación era lo que daba perpetuidad y legitimidad en la sociedad al capitalismo e impedía ver a las personas como individuos, sino como sujetos consumistas de la industria cultural manipulados a través de los medios por los poderes fácticos del capitalismo. Sin embargo, el proletariado es una clase que se ha acomodado y ha visto mejoradas sus condiciones de vida a lo largo de los años con el neoliberalismo, por lo tanto tienen que buscar nuevas víctimas de la globalización neoliberal con las que hacer la revolución, como pueden ser inmigrantes, minorías étnicas, homosexuales o mujeres. Estas teorías centradas en el lenguaje, la comunicación y la construcción social, así como la lucha cultural de los llamados grupos oprimidos, sirvieron como referentes a filósofos posmodernos como Foucault o Lyotard, este último acuñó el término posmodernismo. Todos ellos igualmente en contra de la ciencia y de los ideales liberales o racionales. Principalmente el posmodernismo de estos autores se basa en el relativismo gnoseológico y moral, para ellos toda verdad es un constructo cultural. Como dice Hertz, los humanos son moldeados exclusivamente por la cultura es la ciencia interpretativa. El relativismo moral en tanto en cuanto un acto está bien o mal en función de la cultura, de ahí que por ejemplo que se analice un acto como bueno o malo en función de la cultura del que ha cometido el acto. Así por ejemplo si un occidental agrede a una mujer es un crimen repulsivo pero si lo hace un musulmán, es su cultura y hay que respetarla.
Y el relativismo noseológico o epistemológico, en tanto en cuanto no hay conocimiento objetivo, ciencia y religión serían, por ejemplo, dos relatos culturales o constructos humanos igualmente válidos. La verdad, el conocimiento o la realidad depende totalmente de la interpretación subjetiva y las circunstancias personales del sujeto. Desconfían de la universalidad de la ciencia, por lo que las teorías posmodernas son celebradas por fundamentalismos y teorías anticientíficas de todo tipo, aunque no tengan nada que ver con los ideales posmodernistas. De esta forma la mentira es la verdad del posmodernismo, o como ahora lo llaman, posverdad. Para los posmodernistas, que un argumento se fundamente en la realidad observable, sea más válido que otro que no tiene esa correspondencia con la realidad es algo cultural que creamos que porque existen pruebas y evidencias que demuestran una teoría como el darwinismo, no significa que sea más válida que otra que no las tiene, como el creacionismo, ya que el cómo percibimos la validez de algo como basado en la experiencia y la razón es algo cultural, concretamente del racionalismo ilustrado. Y aquí entra en juego en este relativismo la promoción de los relatos culturales de los grupos oprimidos antes mencionados, en detrimento del conocimiento científico o de la ética liberal. Por eso el discurso del feminismo, a pesar de fundamentarse en conceptos que no tienen ninguna coherencia tanto interna como externa desde un punto de vista objetivo y racional, son defendidos y no cabe discusión contra ellos. Ya que supuestamente los estás juzgando desde la cultura falogocéntrica, término acuñado por otro ideólogo posmoderno llamado Jacques Derrida. Falogocéntrico viene etimológicamente de falo, es decir hombre, y logos, que es lógica. Vendría a decir que la forma de entender el mundo y analizar las cosas vendría por la racionalidad y la lógica asociada al varón, y por lo tanto habría que deconstruir, concepto también acuñado por el mismo filósofo, ese falogocentrismo para promover una especie de ginomitocentrismo, la irracionalidad y la subjetividad asociada a la mujer. Este último término no lo mencionó Derrida, pero lo he deducido a partir de la consecuencia lógica de lo que propone al deconstruir el falogocentrismo. Esa irracionalidad que tantas veces guía el comportamiento de la mujer que tantas veces hemos visto, como el negar las más claras evidencias, como negarte algo que estás viendo con tus propios ojos o haber dicho una frase que justo acaba de decir. En definitiva, creer que 2 más 2 es 4, o que la luna es redonda serían simplemente afirmaciones basadas en constructos culturales capitalistas occidentales falogocéntricos, y por lo tanto se puede afirmar con la misma validez desde la óptica posmoderna que es 5 o que es cuadrada. Ya hemos visto cómo el feminismo culturalmente está respaldado por la condición posmoderna, no les importa la realidad sino la promoción del discurso de la mujer, por muy inverosímil que éste sea. Sabiendo esto, se ve más claramente la mecánica interna de cualquiera de estos discursos feministas. En el siguiente fragmento se ve puesto en práctica todo lo expuesto anteriormente. El feminismo es justicia social, llegó para salvarnos y para vencer al patriarcado. Ahora que sí nos ven, ahora nos cuestionamos todo. Y ya no creemos más en el amor eterno, en la idea del amor romántico, porque entendimos que existen distintas formas de amar. Ya no somos rivales, ahora nos hermanamos con la sororidad y ya no nos callamos más. Guacha, yo te creo, yo te estoy buscando, yo no te voy a dejar morir, porque el aborto va a ser legal. Esto es Todes, el primer programa de género de TV Universidad, el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Estamos acá en construcción y en deconstrucción permanente. No tenemos la verdad absoluta, nos podemos equivocar, pero queremos ser mejores personas y que reine el amor y la igualdad. Y para empezar a hablar de igualdad tenemos que hablar de lenguaje inclusivo. En el año 2012 se sancionó la Ley de Identidad de Género, que nos dice que tenemos el derecho de que nos reconozcan como nos autopercibimos. Y hay personas que no se perciben dentro del género binario, que no son ni hombres ni mujeres. Y para eso está el lenguaje inclusivo, para que ahora sí podamos ser todes nombrades. Sin embargo, McTow, a pesar de que en la actualidad critica el tradicionalismo y cuestiona los relatos presentes en la sociedad respecto a la dinámica de hombres y mujeres o el patriarcado y la opresión histórica de la mujer, y en general contrario al establishment. En sus orígenes, tal y como muestra el manifiesto McTow, es libertario. Por lo tanto, McTow hunde sus raíces, al igual que el libertarismo, en la corriente filosófica llamada objetivismo, creada por Ayn Rand y demás libertarios.
En oposición al subjetivismo posmoderno, y casi como una nueva contracultura de este, que ahora es lo establecido, el objetivismo epistemológicamente propone la existencia de una realidad independiente de la mente humana, que está en contacto con la realidad a través de los sentidos, y adquiere el conocimiento procesando esa información por medio de la razón. Es decir, los hechos son los hechos, independientemente de los sentimientos, deseos, pensamientos o las subjetividades. En cuanto a la ética, el objetivismo se basa en el egoísmo racional, del cual el propósito moral de la vida es buscar la propia felicidad o interés de forma racional, basando la autoestima en valores objetivos. No teniendo nada que ver con el egoísmo irracional derivado de los caprichos o el ansia de poder. Por último, en cuanto a la política, el principio del capitalismo puro, aquello que se menciona en el manifiesto del Estado limitado, o libertarismo se ha ido desechando en MGTOW, ya que MGTOW es una filosofía de vida que aspira a ser universal para cualquier hombre independientemente de su ideología. Obviamente a un hombre funcionario no le va a interesar la limitación. Otro punto es la religión, ya que el objetivismo es ateo. MGTOW en cambio tampoco se mete en cuestiones religiosas, cualquier convicción religiosa o política, por lo tanto es ajena a MGTOW. No es parte de nuestra filosofía determinar si el modelo económico y político debe ser liberal, keynesiano, marxista o de otra índole, o si existe o no alguna deidad. Recapitulando, ya hemos dicho que el liberalismo fue la contracultura que mediante la ciencia y el racionalismo quiso acabar con el dogmatismo medieval del antiguo régimen. En aquel momento era algo revolucionario, pero como siempre lo que un día fue revolucionario acaba convirtiéndose en reaccionario, para dar paso a una nueva corriente revolucionaria que se opone a esta cuando está establecida. El marxismo no era en sí mismo la contracultura del liberalismo, ya que era una corriente que tenía pretensiones científicas y racionales, hasta su propio nombre era socialismo científico, es decir realista, y basado en una filosofía materialista, es decir la corriente que considera que solo existe la materia y el pensamiento y las ideas son consecuencia de ella. Dialéctico por enfrentar a grupos contrarios materialmente hablando. En contraposición al socialismo utópico de Saint-Simon, Fourier y otros. Tan solo pretendía convencer a los obreros para expropiar los medios de producción, y cambiar la praxis económica hacia una basada en la redistribución de los bienes materiales. Fue en el siglo XIX con el romanticismo cuando empezó a fraguarse una cultura que verdaderamente estaba en contra del liberalismo, con el irracionalismo, y la aparición de los discursos nacionalistas a lo largo de Europa. El gran éxito de los discursos nacionalistas irracionales y la facilidad que tuvieron para embaucar tan eficazmente a las masas, que era justamente lo que querían los marxistas, y por ello se pusieron a analizar cómo lo hicieron y qué errores cometieron, de ahí que surgiera la idea de la batalla cultural, de reformar las mentes, de deconstruir, de hacer propaganda y fomentar los discursos irracionales y populistas y sobre todo atacar a los ideales racionalistas de la Ilustración que al fin y al cabo, lo que hacía era inculcar en la gente una mentalidad crítica. En pro de conseguir una masa acrítica y aborregada como la que había conseguido el fascismo, pero esta vez con sus ideales. Esto obviamente a quien beneficia es a los que ostentan el poder, ya sean gobiernos o grandes corporaciones. De ahí la destrucción de los grandes relatos y de la ciencia y la racionalidad como uno de ellos, lo cual al parecer no les afecta a ellos como científicos sociales, ni tampoco la relativización de los relatos como que cualquier gilipollez y teoría es igual de válida, pero en cambio hipócritamente sí es válido el relato clásico de hombre privilegiado y mujer oprimida. Si cuestionamos grandes relatos e imposiciones morales tradicionales, debemos cuestionar por ejemplo que el tradicional papel de proveedor y protector nos convierta en privilegiados, como siempre han pensado los hombres, que solo conocen de la mujer lo que sus madres les han educado para que crean. De la misma forma como muchos creen que morir por su patria es un honor y un privilegio sin cuestionárselo, cuando objetivamente es una desgracia. Nosotros, sin embargo, lo cuestionamos desde la objetividad y el realismo. A diferencia de las feministas, no negamos la realidad ni las evidencias observables para mantener relatos ficticios que hacen aguas por todas partes. Lo que decimos los MGTOW no es subjetivo, no es solo mi experiencia personal, ni la de otros hombres, no es nuestra realidad, es la realidad. No es necesario que me junte con todas las mujeres del planeta para saber que las leyes están a su favor, no es necesario conocerlas a todas para saber cómo funcionan las dinámicas sexuales, de la misma forma como no es necesario intentar meter todas las pelotas de tenis dentro de una botella para saber que un objeto no puede ser introducido dentro de otro con un diámetro menor. Es lo que en ciencia se llama método lógico inductivo, a partir de casos particulares se puede extrapolar a la generalidad.
El feminismo no proviene del posmodernismo, ni el posmodernismo del feminismo, y el resto de discursos tampoco. Simplemente el posmodernismo, con su subjetivismo y su ataque frontal a la racionalidad, ha sido un soplo de aire que ha hinchado este discurso. El feminismo se nutre de las ideas que los hombres tienen sobre la mujer, en especial hombres como Marx, Engels, Freud, etc., unas ideas sesgadas e idealizadas. Y el posmodernismo, al igual que otras corrientes irracionales, como el romanticismo, también se tiende a idealizar a la mujer. Los aliados feministas actuales son los nuevos Becker románticos, o trovadores medievales. Hecho que ha sido promovido por las redes sociales y la tecnología, que han ayudado en gran medida a crear la cultura nihilista, narcisista y perrofláutica de los millennials posmodernos. Especialmente el feminismo, que es un ginocentrismo exaltado, que ha crecido de forma rampante en los últimos años, no como reacción a ninguna opresión, sino a la ingente cantidad de atención recibida por las mujeres en las redes sociales, se ha endiosado a la mujer hasta límites insospechados y se ha devaluado al hombre. Todo va enfocado a ser un pagafantas y ensalzar el egocentrismo de la mujer, toda la publicidad, la presión social, etc. Todo dedicado a la industria del machinismo para hacer a los hombres borregos dependientes de la validación femenina, cuya única meta en la vida sea esforzarse y trabajar para que la mujer pueda consumir más y más y tener un mayor nivel de vida económico y social a expensas de él. Los roles, como han sido siempre, pero elevados a la 10ª potencia, son muy progresistas y revolucionarios para lo que interesa, luego son tremendamente reaccionarios y casposos en otras que no les interesan tanto. Y es cuando se exaltan tanto cuando empezamos a despertar, ante una sacudida tan fuerte. Aunque algunos preferirán negarlo y seguir creyendo a la mujer, al fin y al cabo las mujeres les ha criado y las mujeres les han inculcado esos roles. Quien controla la educación tiene el poder, por eso los posmodernistas tienen tanto interés en la cultura, la escuela y los medios. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Chao y hasta la próxima.